permítanme, vamos a introducir nuestro estudio en esta hora, reflexionando un poco acerca de la forma en que Dios soberanamente a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo del relato bíblico ha querido relacionarse con el hombre, con el ser humano. Nosotros tenemos, por ejemplo, desde el inicio del Antiguo Testamento, luego de que la humanidad es juzgada por medio del diluvio, luego el Señor entra en pacto con los hombres por medio de una señal. ¿Recuerdan cuál fue esa señal? El arco iris en los cielos. Génesis capítulo 9. Más tarde, andando la historia, cuando el Señor decide entrar en pacto con Abraham, establece también una señal que vendría a ser parte de la identidad del pueblo hebreo por los siglos. ¿Recuerdan cuál fue la señal? La circuncisión. Génesis capítulo 17. Ahora, andando el tiempo, con Moisés, a Moisés el Señor le da instrucciones muy precisas de cómo recordar la obra que Dios iba a llevar a cabo en favor de los hebreos. ¿Cuál fue la señal para ese momento? En el momento en que Dios libra al pueblo de la opresión egipcia, el Señor establece un pacto con los hebreos por medio de Moisés y establece una señal que sirvió como señal, pero resultaría en un memorial también para con el pueblo. ¿Cuál fue en ese momento el memorial establecido con Moisés? La sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Pero eso tenía un nombre. La Pascua. La Pascua. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12, porque es allí en Éxodo capítulo 12 donde nosotros vemos relatado cómo el Señor establece ese pacto con el pueblo o esa señal, ¿sí? El Señor iba a enviar hasta 10 plagas a los egipcios para presionar la liberación de su pueblo. Y en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el Señor marca un contraste claro entre los egipcios y el pueblo de Dios, librando a los hebreos, librando a los israelitas, pero por medio de llevar a cabo el sacrificio de un cordero. El relato se encuentra en Éxodo capítulo 12 de los versículos 1 al 30, pero nosotros no vamos a leer esos 30 versículos. Sin embargo, sí quiero que leamos de los versículos 5 al 14, que son el núcleo de la historia y del establecimiento de la Pascua como un memorial de la liberación de Dios en favor de los hebreos. Si alguien quiere participar de la lectura, pero es una porción larga. Éxodo 12, del 5 al 14. Leo yo acá. ¿Alguien? Siga, mi hermano. Lee Éxodo 12, versículos 5 al 14. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaréis mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El 13 y el 14.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Precisamente el versículo 13 y 14 son donde está ahí claramente establecido. La señal, el versículo 13 dice, la sangre les va a ser por señal. Y el 14 dice, y ese día os será en memoria por estatuto perpetuo. Israel estaba llamado a celebrar por el resto de sus días la Pascua como conmemoración, como celebración y como memorial de la obra de liberación que el Señor había hecho en favor de ellos, librándolos de la esclavitud egipcia. La Mishnah, que es un documento o una colección escrita de tradiciones orales judías, detalla específicamente cómo los judíos celebraban la Pascua. La forma en que se llegó a realizar esa celebración era un procedimiento bastante particular, cargado de diferentes elementos que simbolizaban diferentes dichos del Señor presentes en el Antiguo Testamento. Era más o menos una especie de como un fino y detallado guión que incluía diferentes elementos, como el lavamiento de manos, oraciones, el partimiento del pan, por supuesto. Durante todo ese guión, durante todo ese procedimiento, se tomaban 4 copas de vino que estaban distribuidas entre el memorial. 4 copas de vino. Y también cantaban, a lo largo de la celebración, cantaban los llamados himnos del Halel, que eran los salmos 113 al 118. Ahora, hablando de esas 4 copas de vino, que eran tomadas a lo largo de la celebración, buscaban llevar a las familias a reflexionar de manera específica en la obra de Dios en favor de ellos en el pasado. Cada una de esas copas simbolizaba el relato de Éxodo 6, del 6 al 7. Si están ahí todavía en Éxodo 6, devuelvan sus páginas hasta el capítulo 6 y vean conmigo allí cómo dice Éxodo 6, versículos 6 al 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Cada una de esas acciones que vemos descritas en esos 2 versículos simbolizaban las 4 copas que eran tomadas durante la cena pascual. En primer lugar, la primera copa simbolizaba que el Señor los había sacado de debajo de las tareas pesadas de los egipcios. La segunda, que los libraría de su servidumbre. La tercera, que los redimiría con brazo extendido. Y la cuarta, que los tomaría por su pueblo y él sería su Dios. Esa cena pascual llegó a ser parte de la identidad nacional del judío. Ellos eran, cada año se celebraba cada año, y eso lo especifica el Señor en el relato de Éxodo 12, cada año cuando se celebraba la cena pascual, el sentir nacionalista de los israelitas se percibía como nunca antes, ¿ok? Tanto la circuncisión como la Pascua eran elementos de la identidad del judío. Y llevar a cabo la cena pascual de la manera en que se celebraba históricamente era esencial. Los padres de familia conocían el guión, los padres de familia sabían qué significaba
cada uno de los elementos de los que se hacía, de los que se llevaban a cabo en la cena, y lo que se decía, lo que se reflexionaba, formaba parte de la esencia de su identidad judía. Pero es en ese contexto, el de la celebración de una Pascua, que el Señor Jesucristo decide alterar, cambiar el significado de los elementos y establecer lo que para nosotros conocemos al día de hoy como la Cena del Señor. El Señor revolucionó esa celebración nacional de los judíos y estableció o dio inicio a lo que nosotros conocemos hoy como el nuevo pacto, del cual nosotros formamos parte. La Biblia dice que fue el día en que fue entregado, que el Señor cambia el simbolismo de esa Pascua. Ya no sería recordada como la Pascua. Ahora se le denominaría la Cena del Señor. Para nosotros, los creyentes del nuevo pacto, en los términos de nuestra relación con el Señor, Él también ha establecido un memorial. Nosotros como pueblo de Él también gozamos de un memorial. También gozamos de ese mismo simbolismo. El bautismo es nuestro testimonio de nuestra identificación como pueblo de Dios con el Señor. Y la cena del Señor, la Santa Cena, es ese memorial que nosotros recordamos por la obra que el Señor ha hecho en favor nuestro. Habiendo introducido entonces este párrafo del capítulo 30 de la confesión, para que nosotros podamos entender de dónde surge la Santa Cena, vamos a abordar ahora sí lo que nos dice el párrafo 1 de la confesión en el capítulo 30. Vayan allá conmigo. El capítulo 30 de nuestra confesión bautista de fe de Londres de 1689. Capítulo 30, vamos solamente a estar viendo el párrafo 1 y vamos básicamente simplemente a dividir el estudio de ese párrafo en dos puntos, uno más corto que el otro. En primer lugar, vamos a ver el contexto de la institución de la cena y en segundo lugar, el propósito de la institución de la cena del Señor. No vamos a discutir hoy tanto detalles más prácticos para nosotros, sino que vamos a centrar nuestra atención en lo que entendemos que quisieron centrar la atención los autores de la confesión en este capítulo, en este párrafo 1 del capítulo 30. Les leo el primer párrafo. Dice: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Ya vamos a ir desglosando entonces ese párrafo para ir deteniéndonos en diferentes enseñanzas que se derivan de la institución de la Cena del Señor. En primer lugar, los autores de la confesión dicen que la Cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado. Todos los pasajes que nos brindan el relato de la institución de la Cena del Señor hacen alusión o incluso de manera explícita mencionan que fue la noche en que lo entregó el traidor, el momento en que el Señor instituyó la cena. Por ejemplo, en Lucas 22, versículo 14 dice: cuando era la hora de ser entregado, el Señor partió el pan y compartió la cena. Mateo y Marcos mencionan que cuando llegó la noche
en Mateo 26:20 y Marcos 14:17. Cuando llegó la noche. Y Pablo en 1 Corintios 11:24 dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Ahora, acertadísimamente, los autores de la confesión no dejan de mencionar el hecho. Ellos comienzan diciendo, la cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado. ¿Y por qué el énfasis? ¿Qué significa ese evidente énfasis en la noche en que el Señor fue entregado? Bueno, hay un puritano llamado Thomas Watson que él dice que la cena del Señor es un sermón visible porque en él se nos presenta a Cristo sacrificado. La cena del Señor es un sermón visible. Y la verdad es que todo el contexto y todos los elementos, por supuesto, a recordarnos el sacrificio de nuestro Señor, incluso desde el primer instante en que llegó la hora, el Señor iba a sufrir. Y se quiere dejar en claro ese hecho. El Señor iba a sufrir la traición de uno de los suyos. El Señor iba a sufrir en manos de aquellos a los que Él fue entregado, porque Él sufrió las burlas, sufrió el desprecio de esos juicios absurdos que se llevaron a cabo delante del Señor. El Señor iba a sufrir, una vez entregado a los romanos, iba a sufrir en su cuerpo los dolores más inimaginables a nuestro entendimiento en su camino a la crucifixión. El Señor iba a sufrir, por supuesto, derramando su sangre en expiación por los muchos, a pesar del menosprecio y de lo irrelevante que era para ellos la obra que el Señor Jesús estaba llevando a cabo. Es decir, la noche en que el Señor fue entregado, bueno, no sé si recuerdan, la noche en que el Señor fue entregado, según Juan capítulo 13, fue la misma noche que el Señor lava los pies de los discípulos. Y entre ellos en ese momento está Judas. Así que, a pesar de que el Señor sabía que uno de ellos lo iba a entregar, aún así lavó los pies de los discípulos. Y pareciera que la Biblia lo que quiere mostrarnos es como que a pesar del desprecio de la obra del Señor, a pesar de cómo fue entregado, vilmente vendido a los compatriotas judíos para que más tarde lo entregaran a los romanos, Él iba a llevar a cabo el contrato pactual que iba a quedar como sellado con la institución de la cena. Porque es eso para lo que servían las señales. Por medio de las señales, el Señor entraba en pacto con su pueblo. La noche que fue entregado, en la cual el Señor sufrió desde todos los ángulos de su vida, en esa misma noche el Señor establece la cena por medio de los elementos del pan y el vino como los símbolos de la inauguración del nuevo pacto. Y por todo esto, así como entonces los judíos que por medio de Moisés recibieron las instrucciones del memorial de la Pascua, así como los judíos debían recordar ese memorial cada año por lo que el Señor hizo en favor de ellos, así nosotros debemos ahora recordar los sufrimientos del Cordero inmolado en favor nuestro, que quitó el pecado del mundo por medio de su sacrificio y ahora nos ha sentado junto a Él a la mesa. Eso es lo que nosotros recordamos. Pero es bueno considerar diferentes aspectos, elementos de ese hecho, como el prestar atención cuando la Biblia nos dice la noche en que fue entregado. Porque esa noche, a pesar de todo lo que nosotros podamos ser, porque recuerden, cada uno de nosotros podemos vernos identificados en Judas, en los principales sacerdotes y líderes religiosos, en los romanos, en el mismo Pedro, que lo
que lo negó. Y a pesar de eso, el Señor quiso hacernos parte en su mesa. ¿Qué dice Apocalipsis 3, versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese pasaje no es necesariamente un pasaje evangelístico. Es un pasaje que el Señor habla a su iglesia. Hagámonos conscientes de la relación privilegiada que el Señor ha querido concedernos al permitirnos tomar parte con Él en la intimidad de lo que es cenar con Él, comer con Él. Habiendo aclarado entonces esa frase que la confesión menciona como la cena del Señor fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, ese es el contexto. Pasemos ahora al propósito de la institución de la cena del Señor. Y los autores de la confesión nos brindan varios elementos como propósito de la institución de la cena. Ellos nos mencionan allí que la cena fue instituida para que se observe en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y por último, para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Que si las dividimos tenemos 5 propósitos de la institución de la Cena del Señor. Y veamos en primer lugar entonces que ese memorial es para que se observe en sus iglesias hasta el fin del mundo. Así como los judíos debían guardar la celebración de la cena pascual perpetuamente, por pacto perpetuo, nosotros debemos hacerlo también. Acompáñenme leyendo Hechos 2, versículos 41-42 y Hechos 20, versículo 7. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42 y Hechos 20, versículo 7. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron al que día como primeras personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el mismo inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2. Ahí está creciendo la iglesia. Ahí está la iglesia o el pueblo de Dios disfrutando de los beneficios iniciales del nuevo pacto. Nunca antes en la historia ha habido un pueblo conocido, un pueblo de Dios conocido como la iglesia. Esos son sus inicios. Y entonces lo que vemos es que desde sus inicios la iglesia obedeció este memorial, partiendo el pan. Hechos 20, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Lo leo yo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Estaban reunidos ya, la iglesia ha avanzado unos cuantos años, tal vez décadas, y continúan obedeciendo el memorial de partir el pan. Así que allí vemos cómo ese memorial es para que se observe en sus iglesias hasta el fin del mundo. Lo vemos desde los inicios y lo continuamos haciendo nosotros hasta el día de hoy, por la gracia de Dios. Hoy precisamente tendremos celebración de Santa Cena. Ahora, en segundo lugar, dice la confesión que la institución de la cena fue establecido para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. ¿Desean acompañarme leyendo primero los Corintios 11, 26? Perdón, 11, 24 al 26. Primero los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es
cuerpos que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ese pasaje de 1 Corintios es uno de los resúmenes más precisos acerca de la institución de la Cena del Señor. Y allí Pablo resalta el hecho de que debemos hacer eso todas las veces que la bebamos en memoria de Él. ¿Por qué el énfasis de que debemos hacerlo siempre? Debemos recordar hacerlo. ¿Por qué tener que recordar siempre la obra del Señor en favor nuestro? Tristemente, el ser humano tiene la tendencia a familiarizarse con el paso del tiempo, con aquellas cosas que deberían seguir teniendo en él un tipo de impacto e influencia como lo tuvo al principio. Y llegamos a familiarizarnos tanto y ya esa cosa no nos impresiona tanto como nos impresionó al principio. Por esa razón, la iglesia está necesitada de recordar en todo tiempo el sacrificio del Señor en favor nuestro. Y no solamente recordarlo, sino recordarlo y recordarlo bien, en su justa dimensión. La iglesia está supuesta a recordar debidamente, como dicen allí los autores de la confesión, la manifestación del sacrificio de Él mismo en su muerte. O sea, tenía un significado muy profundo ese memorial. La muerte del Señor Jesús tiene un mundo de implicaciones, no solo para los salvos y escogidos, sino para la humanidad entera, para la creación del Señor. Y nosotros debemos recordar debidamente ese sacrificio. Nosotros peligrosamente caemos en la misma, por no ver en su justa dimensión la muerte del Señor, caemos en una situación un tanto similar a la de aquellos que malinterpretaron la muerte del Señor. ¿Qué dice Isaías capítulo 53, versículo 4? ¿Qué significa ese texto? Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchas gracias. ¿Qué significa ese texto? Cuando nosotros leemos ese texto, ¿cómo lo entendemos? En el texto, si lo lees así, ¿qué ves del texto cuando lo lees? Que nos libró, que nos... Consideren el texto todo, porque yo no lo entendería así. Fíjense, él está diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él está diciendo, sí, la verdad es que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros, la consideración que tuvimos Él de nosotros fue que ese pobre hombre era un desdichado de Dios. Ese pobre hombre estaba sufriendo una mala suerte, una mala fortuna. Esa fue la interpretación que muchos le dieron a la muerte del Señor. Cuando estaba muriendo en la cruz, colgado en la cruz. Un pobre desdichado. Algo cometió, algo hizo. Pero el profeta está diciendo, más ciertamente, lo que estaba sucediendo es que él estaba llevando nuestras enfermedades, sufriendo por nuestros dolores. Y el versículo 5 resalta lo que realmente estaba haciendo el Señor. ¿Qué dice el versículo 5? El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces vean el argumento. Aquellos están reflexionando diciendo, ese pobre hombre fue herido por Dios y abatido. Pero entonces del versículo 5 sale alguien y dice, no, en ninguna manera. Mas él, lo que estaba sucediendo es que él estaba siendo herido por nuestras rebeliones, siendo molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz estaba siendo colocado sobre él. Es así como está supuesta a verse la muerte del Señor. Y nosotros en un grado u otro, de una manera parecida u otra, cuando no consideramos en pleno las implicaciones de la muerte del Señor, no solo en favor nuestro como pueblo de Él escogido, sino en favor de su creación, en cierto grado estamos malinterpretando la muerte del Señor. Es por eso que los autores de la confesión dicen que ese recordar debidamente la manifestación del sacrificio de Él mismo en su muerte nos previene de esa debilidad. El sacrificio y la muerte del Señor no fue accidental. Su muerte no fue por voluntad humana. Él no fue un desdichado en ninguna manera. Su muerte era la expiación por los pecados del mundo, pero al mismo tiempo un juicio para aquellos que desprecien el sacrificio del Señor. Eso se recuerda también en la cena del Señor. Hermano Manuel. Pero el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetándole a padecimiento. Al final de cuentas sí fue Dios quien castigó a su Hijo porque Él tomó nuestro lugar. Pero no fue por algo que Él cometió, sino por nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar. Bien dicho, sí. ¿Mencioné algo? No. O sea, mi hermano hace el comentario porque yo haya dicho algo. No. Sí, no, porque arriba vimos que a nosotros lo tuvimos como herido, como castigado por Dios por algo que Él hizo. Pero en realidad sí, por lo que dice el versículo 10, no fue castigado porque Él haya cometido. Ya entiendo. No, claro. Al tomar en nuestro lugar nuestros pecados, aquí el versículo 10 da a entender que Dios fue quien lo quebrantó, porque Él tomó nuestro lugar. La ira de Dios cayó sobre Él, en vez de caer sobre nosotros. Exacto. Ahora me da miedo de haber sido malinterpretado. No, yo entiendo. ¿No? Ok. Ok. Entonces yo estoy entendiendo mal a mi hermano Manuel. Gracias, mi hermano. Sí, en efecto es así. El Señor fue hecho pecado por nosotros. ¿Ok? Y la justicia del Señor, su vida perfecta de obediencia puesta a nuestra cuenta y el pecado nuestro puesto a cuenta del Señor. Y Él sufre, como dice el versículo 10 de Isaías 53, el Señor quiso quebrantarlo, pero por amor a nosotros. ¿Ok? Bien, en tercer lugar, la cena fue instituida para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma para su alimentación espiritual y crecimiento en él. ¿Y eso qué significa? Bueno, de la mano del punto anterior, lo que se nos quiere decir acá es que la cena del Señor permite al creyente, escuchen esto, revalidar o renovar su fe en todos esos beneficios que del símbolo de la cena se derivan y de lo que nosotros somos beneficiarios. Es decir, nuestra fe está supuesta a fortalecerse cuando nosotros consideramos las implicaciones de la institución de la cena del Señor. Es por eso que Pablo advierte que nosotros debemos venir acá a tomar la cena. ¿Cómo es que dice él? Discerniendo el cuerpo del Señor. No está bien venir a tomar la cena sin discernir el cuerpo del Señor. De hecho, él dice que juicio ha venido sobre algunos que se atreven a tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor. Bueno, venir y nosotros tomar la cena considerando las implicaciones de lo que el Señor dice, de los elementos,
es una bendición. Eso le eleva y fortalece nuestra fe. Como dicen acá los autores de la confesión, nuestra fe es confirmada, pero la idea es como que renovada, revalidada. Déjenme darles un ejemplo de cómo esto debería más o menos funcionar en nosotros. ¿Quién me acompaña leyendo Marcos capítulo 14, versículo 24? Marcos 14, versículo 24. Dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Gracias, mi hermana. Bien. Al oír nosotros el simbolismo allí, esto es mi sangre del nuevo pacto. Hay varios énfasis que podríamos darle a la lectura de un texto como ese. ¿Ok? Pero imagínense que nos estamos preparando para venir a la cena y el día sábado se nos ocurrió leer Marcos capítulo 14, versículo 24. Y nos quedamos atrapados con la frase nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? ¿O cuáles son las implicaciones? Es que ya no me acuerdo. Sí, yo sé que eso está por allá en el Antiguo Testamento, pero yo ya no me acuerdo de manera precisa los términos y condiciones del nuevo pacto. Así que se me ocurre, bueno, vamos a ir allá a los pasajes del Antiguo Testamento donde se me habla del nuevo pacto. Y me devuelvo rápidamente. 3 hermanos acá voluntarios que me hablen, que me lean Jeremías 31, versículo 31 al 33. Hermana Marlene, ¿te encargas? Jeremías 31, 31 al 33. ¿Quién más participa? Mi hermano Arnaldo. Ezequiel 37, versículo 21 al 23. Mi hermano Ezequiel 11, versículos 17 al 20. Y entonces yo me voy a esos 3 pasajes y comienzo a considerar qué es en pleno lo que el nuevo pacto decía. Y leo Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ok, o sea que en ese nuevo pacto, el Señor ahora va a hacer las cosas de la manera en que lo dice el versículo 33. Es que Él le va a dar la ley de Él en la mente y la va a escribir en el corazón de ellos. Y entonces Él va a ser Dios, a ellos por Dios y ellos le van a ser por pueblo. Está bien, pero déjame seguir profundizando y me voy a Ezequiel 37, 21 al 23. Ya, 37. Tú tienes el 11, ¿sí? Ah, bueno, entonces mi hermano aquí, Ezequiel 11, mi hermano, 17 al 20. Gracias, hermano Arnaldo, gracias por allá, mi hermano. Ezequiel 37, 21 al 23. Y le dirás, has dicho Jehová, el Señor, he aquí yo te tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Y les haré una nación en la tierra, en los montes de Israel y un rey. No miro muy bien. Y un rey será un rey será a todos. Por rey, y nunca más serán 2 naciones y nunca más, disculpa que no miro bien, hermano. Tranquilo, hermano. Serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Ok, ahora este pasaje me vuelve a reforzar la idea de que el Señor promete
que seríamos a Él por pueblo y Él a nosotros por Dios. Y una vez más, habría un lavamiento interno allí. Yo voy a perdonarlos, sanaré sus rebeliones y los limpiaré. Y me voy ahora a Ezequiel 11, 17 al 20. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Si se dieron cuenta, los 3 pasajes que hemos leído incluyen la promesa de que el Señor sería a ellos por Dios y ellos por pueblo a Dios. Y también menciona el hecho de cómo el pueblo estaba necesitado de un cambio interno, al punto que ahora Ezequiel 11, en los versículos 17 al 20, se nos dice que el cambio tiene que ser tan radical que el Señor tiene que quitar el corazón de piedra que hay en ellos y poner en ellos un corazón de carne, un corazón nuevo. Eso es lo que nosotros en el Nuevo Testamento, ya con más luz, vamos a entender que se denomina como nuevo nacimiento. Tu ser interior fue transformado. Necesitas nacer de nuevo. Es por eso que el Señor le va a decir a Nicodemo, óyeme, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Tú estás supuesto a entender los términos y condiciones del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta cómo vamos avanzando solo con detenernos en la frase nuevo pacto? Y cómo, pues por leer textos bíblicos de esta manera, nuestra fe tiene que crecer. Tenemos que revalidar, confirmar nuestra fe en estas cosas. ¿Y qué si queremos profundizar más en cuál era el problema que tenía el pueblo? ¿Por qué la necesidad de un cambio tan radical, de un nuevo corazón? Creo que no vamos a tener el tiempo de avanzar a estos textos, pero cuando lean Deuteronomio, préstenle atención a las veces que el Señor le deja en claro al pueblo que ellos no tienen un corazón para Él. Una y otra vez. La idea es repetida. Desde el principio, en el capítulo 5 de Deuteronomio, el Señor les va a decir algo así como, porque ellos parecía que iban como en un ir y venir. Manifestaban algo de obediencia, pero luego retrocedían 10 pasos atrás. Y en algún momento, ellos acertadamente le dicen a Moisés, no hables tú ya, o mejor dicho, habla tú con Dios, Moisés, y no hablemos nosotros directamente, no sea que seamos consumidos. Y eso le agrada a Dios. Y el Señor les dice, por medio de Moisés, bien está lo que han dicho, y les dice, ¿quién diera? Deuteronomio 5, versículo 29 creo que es. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días para que a ellos y a sus hijos les fuese bien por siempre? Hay un anhelo, la preocupación y el énfasis del estado del corazón del pueblo de Dios en tiempos de Moisés es tan marcado que hay un énfasis, incluso un anhelo de Dios porque ellos tuvieran un corazón verdaderamente dispuesto para Él. Ese es el problema. Y lo que el nuevo pacto promete es corregir ese problema de fondo. Y entonces, considerar nosotros eso. Previamente, intentar nosotros llevar a cabo la tarea de venir a tomar la cena del Señor, discerniendo el cuerpo de Él. Nada más por detenernos a considerar de Marcos capítulo 14, versículo 27, la frase nuevo pacto, nos lleva a considerar todos estos hechos y acontecimientos. Y por supuesto, esto tiene que funcionar para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe crezca.
¿Preguntas hasta ahora? ¿Está quedando claro el intento de explicar el párrafo 1, mi hermano? Cuando dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo, quiere decir lo que dijo siguientemente, que debemos considerar el sacrificio de Cristo. Sí, básicamente. Siempre será bueno recordar el contexto en que esas palabras fueron dichas. Pablo está diciendo en 1 Corintios 11, déjame ir allá al pasaje. Pablo está reprochándole a los corintios la forma en que ellos tomaban la cena. En tiempos de los corintios, la iglesia acostumbraba a celebrar reuniones de comida semanales, cuando se reunían, que le llamaban el ágape, comidas de amor, ágape. Ahora, tristemente, parece que en el contexto de los corintios habían algunos hermanos pudientes que llegaban a hacer gala de sus banquetes que llevaban, y habían otros hermanos pobres que no tenían, parece que ni siquiera que comer. Entonces, aquellos que llevaban que comer se apresuraban a comer sin interesarles lo que los hermanos pobres pues ni siquiera tenían, no compartían. No había un espíritu genuino de cristianismo en medio de la comida. Después que se celebraba ese ágape, era que la iglesia pasaba a tomar la cena, el partimiento del pan. Entonces, en ese contexto, Pablo les dice, eso no es tomar la cena del Señor. O sea, ustedes están, el que toma la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Él, es decir, sin estar consciente verdaderamente de lo que los elementos significan y, por supuesto, pues, comportarnos en consecuencia, está tomando la cena indignamente. Allí no hay un verdadero sentido de querer hacer, de recrear con los elementos lo que simbolizó el sacrificio del Señor en favor nuestro. Básicamente, más o menos, eso es lo que significa el tomar el tomar la cena indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Correcto. Como algo que veían apenas, no esperaban como cuerpo de Cristo hacerlo juntos, ¿entiendes? No recordando. Ay, eso se los reprocha, parece que no se esperaban, o sea, era un desorden. Hermano José. Ahí en ese párrafo no hemos llegado, pero respondiendo a la pregunta, el último párrafo de ese capítulo explica exactamente le dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y dice, permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra estos sagrados misterios admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable de... Quiere decir que eran personas, como usted dice, que en ese contexto también, pero digo también que hoy en día eso se debe de aplicar, porque realmente viendo una persona que es ignorante a lo que significa la cena del Señor, no debería de participar de la ignorante o no sabe el significado espiritual que hay detrás de ese acto solemne tan importante. Bien dicho, sí, bien dicho, porque exacto, es que debemos estar conscientes de lo que el memorial simboliza, a dónde apunta, de lo que debería representar y significar para nosotros, de lo que el Señor hizo en favor de su pueblo. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Mano, Marlene. Con respecto a eso, quería reafirmar algo que usted había tocado anteriormente cuando hablaba de la Pascua en el Antiguo Testamento. Y ahora el Señor, como hace el nuevo pacto, o sea, usted decía, como que cambió. Yo lo que le veo es el mismo sentido, que es la liberación del pueblo de Dios en ambos pactos. O sea, aquello fue como como usted decía, una señal de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, porque es un tipo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, no veo como que, o sea, quizás cuando decimos las cosas, como nosotros somos reformados, nuestro cerebro está ya muy adecuado a las cosas
lo más correctamente posible dichas o hechas. Y entonces yo veo que no es tanto como que el Señor cambió su forma de actuar o de pensar, no, sino que restableció ese pacto con su pueblo, hizo un nuevo pacto que señalaba lo mismo que en el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento. Hacía como reafirmaba aún más lo que era. Sí, entiendo el punto de mi hermana Marlene. Bien dicho. Sin embargo, utilizamos la palabra cambio en el sentido de que ya no sería un cordero el que sería sacrificado por el pueblo o en favor del pueblo. Sería el Señor mismo y el cuerpo mismo del Señor. Ya no serían panes sin levadura, sino que el cuerpo mismo del Señor estaba siendo ofrecido como aflicción. Vamos a ver un texto más adelante si tenemos tiempo. Y en ese sentido, pues sí hubo un cambio en los elementos de la cena pactual, pero totalmente de acuerdo contigo en cuanto que la Pascua, la celebración de la Pascua apuntaba a ese cambio que el Señor iba a operar en todos los seres humanos salvos por medio del nuevo pacto. Mi hermano Vicente. Yo creo que sí hay un cambio. Por ejemplo, del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto. Israel tenía la ley en tablas de piedra. Ahora la tenemos en el corazón. Dios tiene que hacer una transformación nueva en su pueblo para que entonces podamos obedecerle teniendo esa ley, ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces, ahí está. Sí, sí hay un cambio, pero entiendo tal vez lo que hay detrás de la inquietud de mi hermana Marlene, es que hay una continuidad. ¿Sí? Es una sola historia de redención desde Génesis a Apocalipsis. Es un solo pueblo de Dios. Siempre estuvo en el corazón del Señor, siempre estuvo en sus planes y decretos eternos. Un solo pueblo. Y esa promesa del nuevo pacto, que nosotros seríamos a Él por pueblo y Él sería a nosotros por Dios. Déjenme avanzar acá en los últimos dos puntos y conversamos un poco más. El cuarto lugar, hay un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él. Un mayor compromiso en todas las obligaciones que se le deben al Señor. Por supuesto, la gracia del Señor. Cuando nosotros contemplamos entonces, en mediano detalle, los beneficios del nuevo pacto, lo que vemos es gracia sobre gracia. Y la gracia del Señor nos abruma. ¿Cómo no vamos nosotros a querer ahora vivir en toda piedad y temor de Él en adelante? ¿Cierto? La gracia del Señor, dice Pablo a Tito. No, el pasaje que dice, porque la gracia del Señor nos enseña, creo que es Tito capítulo 2. Sí, Tito 2, versículo 11. La gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia del Señor tiene que movernos a nosotros a reaccionar y querer cambiar, abandonar ya, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles y querer entonces movernos ahora en una nueva dirección. Y es lo que están diciendo los autores de la confesión acá. La institución de la cena es para el mayor compromiso en todas las obligaciones que se le deben a Él. Y en quinto y último lugar, y hasta ahí llegaríamos, es para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Y este punto es muy importante porque toca el tema de la comunión. Alguien que por favor prepare el texto de 1 Corintios 10, del 16 al 17, esos dos versículos nada más. Mientras, al mismo tiempo, presta atención acá a una cita de la Confesión de Fe Comentada de Westminster que me gustó y quise traerla acá para leerles. Dice, oigan acá, dice, la cena del Señor también es una fianza y una promesa de la unión y la comunión
compartidas por los verdaderos creyentes con Cristo, que es la cabeza, y el uno con el otro, que son los miembros de su cuerpo. Dice, el pan fue distribuido, pero fue un solo pan el que se distribuyó. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, tomamos un solo cuerpo. Dice acá, cuando se lee en Lucas 22:17, que luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, los muchos son uno solo. Por medio del sacramento de la cena, recibimos el testimonio y la certeza del hecho de que somos miembros de un nuevo pueblo en Cristo. Somos fortalecidos en nuestro entendimiento y seguridad de esta bendita comunión con Cristo y con su pueblo, la cual es nuestra en virtud de nuestra unión con Él. ¿Qué está diciendo el autor acá? Déjenme ilustrarlo. En Deuteronomio 16, versículo 3, ya vamos a leer el texto de 1 Corintios. Deuteronomio 16, versículo 3, dice así, se los leo yo rápidamente, 16:3. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás, hablando de la Pascua, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Y eso qué significaba? Bueno, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y esa instrucción es una instrucción general al pueblo. Debían comer pan de aflicción juntos, todos. ¿Por qué? Bueno, porque aprisa salieron de Egipto por todos los días, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que salieron de la tierra de Egipto. Eso era un memorial familiar. Y ahora sí, ¿quién tiene primero los Corintios 10, de 16 al 17? Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, sino siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo mismo que estaba leyendo. Todos participamos de ese mismo pan. El memorial es familiar. Y mis hermanos, ya para terminar, ese pan que el Señor partió, que dio a sus discípulos, era ese mismo pan de aflicción del que habla Deuteronomio 16, versículo 3. Cuando el Señor dice, este es mi cuerpo, lo que está diciendo es, este pan ahora ya no va a simbolizar la salida de Egipto. Este pan va a simbolizar la liberación de sus vidas, de la esclavitud del pecado. Y tú y yo, todos nosotros juntos, estamos llamados a recordar ese memorial, juntos, en comunión.